Pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos des tu bendición, Señor, para exponer tu palabra, Padre. Limpia de nuestras mentes, Señor, todo lo que nos estorba y que podamos, Padre, centrarnos en ti y en tu verdad, Padre. Que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, Señor, y que nos llene de gozo el corazón por compartir, Señor, y aprender un poco más de tu palabra. Gracias, Padre. Pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues, esta vez no había planes de que yo subiera al púlpito. Me tomaron de sorpresa apenas el viernes, sábado. Bueno, tengo 2 noches desvelándome sin dormir. ¿Por qué? Porque estar aquí trae una responsabilidad bastante seria, bastante grande, porque no es lo que vayamos a decir, no es el hecho de hablar enfrente de un grupo de personas o de creyentes, es el hecho de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese nervio que nos da, yo creo que el que sube aquí al púlpito y no siente como ese nervio, no es un nervio tanto no es un nervio como de inseguridad, sino de incapacidad casi, así como entre gozo y no sé mucho explicar bien qué se siente, pero me gustaría mucho que alguien más se animara a sentir esto que se siente aquí y que prepararan un servicio, un sermón. Le platicaba a la hermana Connie ahí en el estudio que la primera vez que me dieron la oportunidad de predicar en el gimnasio, pues no sé, estaba temblando como bailando y invité a los varones a que experimentaran ese gozo que se siente aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque desde que uno sabe que uno va a exponer la palabra de Dios, pues la cabeza empieza, ¿no?, a trabajar. Señor, dirígeme tú, ¿qué es lo que quieres que hable? ¿Qué tanto hay aquí desde el principio hasta fin? Que tenemos la fuente aquí de los mensajes divinos, que donde quiera que abra uno, hay un mensaje para nosotros. Pero no fue ese el caso. Yo ya venía paseando en mi mente acerca de bástate mi gracia, acerca de la gracia de Dios, no la que salva. La gracia que salva de Dios es diferente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar en el capítulo 12 de 2 de Corintios. Si traen la Biblia, la pueden abrir ahí en los primeros 10 versículos. 2 de Corintios 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 10, que dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve,
u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es Pablo aquí escribiendo, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, y este pasaje pues le puse por título: el poder de Cristo en mi debilidad. El poder de Cristo en mi debilidad. Se podía llamar de otras formas, pero pues eso creí que se acomodaba al pasaje este. Y empieza Pablo diciendo: ciertamente no me conviene gloriarme. Para entender aquí este pasaje con más claridad, Pablo sabía, llegó al conocimiento de Pablo, al parecer esta carta fue escrita desde la prisión en Roma, pero llegó al conocimiento de Pablo de esos falsos maestros muy famosos que se hacían llamar superapóstoles, que llegaron a la iglesia de Corinto y engañando a la iglesia, a los creyentes, haciéndoles pensar que Pablo no era un apóstol auténtico. Entonces Pablo sabía de esos falsos maestros que se estaban introduciendo falsas enseñanzas a la iglesia en Corinto. Y Pablo ya, al parecer aquí, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, lo está afirmando. ¿Por qué? Porque ya había pasado por una experiencia similar en el capítulo 11. Pero estos falsos maestros que se jactaban de ser superapóstoles, dice en el capítulo 11, en el versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Dice Pablo: sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese era el celo de Pablo para la iglesia en Corinto. Es decir, si me van a tolerar, tolérenme a mí, no toleren a esos falsos maestros que se hacen llamar super cristianos, super apóstoles, los cuales los engañan, y aparte de que los engañan, los estafan con dinero. Y Pablo es muy claro en los capítulos anteriores diciendo que él no había sido carga, que había tratado de no haber sido carga para ellos. Por eso dice que lo que él necesitaba en sus necesidades le había llegado de Macedonia. Otros hermanos le habían traído dinero para sustentar sus necesidades. Dice: yo no he sido carga de ustedes para nada. Entonces, no le conviene gloriarse. ¿Por qué? Porque el gloriarse se relaciona con el orgullo, con la capacidad humana. Es decir, yo soy capaz en mis propias fuerzas. Pero no le conviene. Y entendemos en el pasaje por qué. Dice: no me voy a gloriar, no me voy a llenar de orgullo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Cuáles eran esas visiones y revelaciones? Él había sido arrebatado al tercer cielo, al paraíso mismo de Dios, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Dice, de ese hombre, él no estaba diciendo yo fui, pero estaba hablando como en una tercera persona, pero obviamente estaba hablando de él. Pero para no sentirse orgulloso en su carne, estaba refiriéndose como al Pablo espiritual,
podríamos decir. Dice, de él sí me gloriaré, pero no de mí. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o sea, no tenía muy claro, pero sí tenía claro que había subido al tercer cielo, a la presencia de Dios. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, quiere decir, no sé si fui en espíritu o en mi cuerpo, en presencia de Dios, que me haya sido arrebatado y fui, y me fueron dichas palabras, dice, inefables, inexplicables, que no, dice que no le es dado al hombre expresarlo. O sea, no solamente son inexplicables en nuestro lenguaje, sino además le era prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué podemos entender que se le prohibió a Pablo que hablara de esas visiones, de ese viaje? Él había tenido el tour más maravilloso de su vida, pero le fue prohibido que lo divulgara. ¿Por qué creemos que Dios le prohibió que no hablara de eso? Porque hacía 14 años de eso y apenas aquí, en ninguna otra carta lo había mencionado antes. Esta es la primera vez que él revela eso. ¿Por qué lo revela? ¿Por qué se lo revela a los corintios? Me imagino yo que no lo explica bien por qué, pero me imagino yo que tal vez para que se enfoque en su misión, en su apostolado, digamos, misionero, de predicar a Cristo, porque si lo platicaba o lo presumía, tal vez iba a ser ese su enfoque de presunción, ¿no? De orgullo, de decir, wow, yo fui y estuve en la presencia de Dios y regresé a la tierra. Y Dios no quería que se desenfocara de su misión, de predicar a Cristo, de llevar las buenas nuevas. Imagínense que alguien de nosotros hubiera visto la gloria de Dios, la presencia de Dios, el reino de los cielos, y regresar aquí y tener esa bendición de poder haber tenido esa experiencia y poder compartirlo con los demás, pues entonces como que se iba a inclinar más por eso, ¿no? Que por predicar a Cristo. Dice en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, de tal hombre, del que fue al paraíso, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Pablo era un hombre humilde, pero era humano. Era una razón fácil para levantar su orgullo, de decir, wow, yo lo merezco, se enaltece. Pablo tenía muchas razones para gloriarse, muchas. A lo largo del ministerio apostólico había mostrado su fidelidad y amor por Cristo y su obra, que sabía que no debía hacerlo, no debía humillarse. La humildad es la característica principal de un cristiano. Entonces, para entender un poco de los falsos apóstoles, dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, le dice Pablo a la iglesia, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vienen hablando de Cristo y disfrazados de apóstoles, y no es maravilla para ellos, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Ellos se estaban disfrazando como falsos apóstoles para engañar a la gente. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Así será su castigo. Ay de ellos. A nosotros los humanos nos atraen los personajes, ¿no? Nos atraen las revistas que presumen de personajes que han llegado a la cima. Todos esos famosos predicadores que andan por el mundo en sus propios aviones.
Y no solo esos, todos esos artistas o millonarios o famosos. Y nosotros, wow, decimos, ¿cómo le ha hecho, no? Y presumen de sus historias, contando desde que empezaron desde abajo y están en la cima con todo poder y fama. Y eso le atrae a la carne, a la humanidad, al ser humano. Pero Pablo nos presenta aquí una historia totalmente diferente a toda esa vanidad y todo ese orgullo y toda esa presunción de sí mismo. Él nos presenta a un hombre humilde que no quiere jactarse de lo que él es realmente. Él sabía lo que él era, pero a la misma vez era consciente de lo que había sido. Y el aguijón que menciona aquí tal vez viene por ahí también. Dice, Pablo conoce a la perfección las consecuencias del orgullo. Nos enseña que es conveniente estar en debilidad. Nos conviene estar en debilidad. Dice, ¿por qué? Y aquí no habla de una debilidad de cuestión moral. Él no habla de que era débil que porque se inclinaba a las pasiones inmorales o cuestiones de codicia, cuestiones de eso. Esa no era la debilidad de él. La debilidad de Pablo era en su cuerpo, algo que le atormentaba. Dice que era un enviado de Satanás que le abofeteaba constantemente. ¿Para qué? Para que su orgullo no se elevara. Dios conoce la humanidad, aún de Pablo. Era humano, era un ser humano igual que todos nosotros, débil, orgulloso y pecador. Entonces, Dios permitió que un enviado de Satanás le atormentara. De eso se trata el aguijón. Entonces dice que en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué quiere decir exaltarse desmedidamente? Que su orgullo se elevara por las nubes. ¿Sí? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Podemos decir, y muchos estudiosos, eruditos se han preguntado y han debatido eso. ¿Cuál sería el aguijón que le fue dado a Pablo? ¿Cuál sería esa espina? Y a mí me lleva a pensar en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Cuando él iba a arrestar a las personas a Damasco, a los creyentes, a los cristianos, y que se le apareció Jesús y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué le dice? Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. ¿Entienden esa frase? Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Es como si pusiéramos un objeto punzante, picudo, un clavo, y lo agarráramos descalzo con el pie y le diéramos a la punta del clavo así. ¿Por qué comparaba eso Pablo? Digo Jesús con lo que estaba haciendo Pablo, con arrestar a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba arrestando al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. Y es como tirar piedras para arriba y le van a caer a él mismo. Entonces, ese aguijón lo tenía Pablo aquí en este relato, clavado en su carne. Y ese era el mensajero de Satanás que lo atormentaba. ¿Para qué? Para mantenerlo humilde. Larga es la lista de Pablo, de todos sus sufrimientos, ¿cierto? ¿Cuánto no sufrió Pablo? Podemos ver los sufrimientos de Pablo ahí en el mismo capítulo 11, en donde lo habían, dice, otra vez digo, que nadie tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco, porque sufrimientos de Pablo como apóstol. Dice, para que yo también me gloríe un poquito. O sea, él tenía razones para gloriarse y muchas, para decir, yo sí soy un apóstol auténtico.
no era de los 12 elegidos, pero era el 13º elegido por Cristo mismo ya resucitado. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, dice, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, ¿sí? En su humanidad. También yo me gloriaré, porque de buena gana tolerarías a necios, siendo vosotros cuerdos, le dice a los corintios. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, hablando de pertenencias, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Dice Pablo, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. O sea, razón para gloriarme, son hebreos, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más ministro de Cristo. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Aquí vienen los sufrimientos. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1. ¿Por qué dice 40 menos 1? En la ley solo eran permitidos máximo 39, no 40. Entonces él recibía lo máximo permitido por la ley, eran 39 azotes. 5 veces fue azotado en diferentes tiempos. ¿Aguantaríamos nosotros eso? 3 veces he sido azotado con varas, no solamente con látigos, con varas firmes, no sé si eran de metal o de madera. Una vez apedreado, ¿se acuerdan en un relato en donde lo apedrearon hasta la muerte y lo sacaron arrastrando? Y se levantó sacudiéndose y dice, wow, gracias Señor, porque yo soy indigno de llevar tu palabra, dice. Y él se sacudía y seguía, no lo desanimaba a nadie. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, toda una noche y todo un día naufragando en las profundidades del océano del mar. En caminos muchas veces, en los caminos peligrosos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. A él también lo perseguía su propia nación. ¿Por qué? Porque se había convertido en enemigo. Peligros de los gentiles que lo conocían como arrestador de la iglesia, y tenía un cargo importante en el Sanedrín. Era líder de los que perseguían a los peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. O sea, él era un hombre celoso de la obra de Cristo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Es decir, ¿quién se puede enfermar de los hijos de Dios? Que yo no me enferme con él, que yo no le acompañe en su sufrimiento. ¿A quién se le hace tropezar? Dice, y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, dice, me gloriaré en lo que es mi debilidad, no en todo eso. Esa lista no era suficiente para gloriarse. Él se va a gloriar en su debilidad. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, hablando del aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
¿Entienden lo que quiere decir? Dice, si me he de gloriar en algo, no me voy a gloriar en toda la lista de lo que yo he sufrido, porque merezco ser orgulloso por todo lo que yo he hecho, no solamente por toda esta lista, sino además que porque fui invitado al reino de los cielos y vine para contarlo. No me voy a gloriar en eso, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Dice. ¿Para qué? Porque el poder de Cristo, en mis debilidades, el poder de Cristo se manifieste a través de esas debilidades en mí. Es el poder de Cristo. Y él le había rogado al Señor para que le quitara ese aguijón 3 veces a Dios. ¿Cuál habrá sido su ruego, su oración? Señor, quita de mí esto que me estorba, esto que me atormenta, esto que no me deja cumplir con más eficacia el ministerio de apostolado. Pero el Señor le dice, no, bástate mi gracia. ¿Cuál es la gracia que estamos hablando aquí? No es la gracia salvadora, es la gracia que levantó de los muertos a Lázaro, es la gracia que resucitó a Cristo, es el poder de Cristo. Esa es la gracia de Dios que obra cuando tú reconoces que no puedes, cuando tus fuerzas se acaban y que ya sabes que no tienes otro camino, que ya estás al borde de todo y que ya trataste de todo por tus fuerzas. En esa debilidad es de la que habla aquí Pablo. Entonces es que obra el poder de Cristo. Cuando reconocemos que nosotros no somos capaces, cuando reconocemos su poderío y decimos, Señor, solamente tu mano puede obrar en esta situación. Al igual que nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por aflicciones, por problemas, por enfermedades, por cuestiones económicas? Muchísimas veces, muchos de nosotros, diferentes índoles. ¿Y qué hacemos? A veces, cuando no conocemos de Dios, pues nos agarramos de nuestras propias fuerzas y confiamos en los abogados, confiamos en los doctores, o confiamos en cualquier remedio, en la medicina, hasta que ya vemos que nada de eso funciona. Es entonces que clamamos al Señor, levantamos nuestro rostro y clamamos al Señor y decimos, Señor, ayúdame. Y Pablo le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón. ¿Qué le pedía a Jesús en el monte Getsemaní? A Dios. 3 veces oró Jesús. Iba y oraba y venía, y los apóstoles dormidos. Iba y regresaba y oraba, los apóstoles dormidos. ¿Qué le oraba? El Señor dice que hasta derramaba gotas de sangre de su sudor y caían a la tierra. Señor, le decía, si es posible, que pase de mí esta copa. Y la respuesta todos la sabemos. No, le dijo el Señor. No le contestó, pero la respuesta fue negativa. Y Pablo, quita de mí este aguijón. Le ha rogado 3 veces también al Señor que le quitara de... ¿Por qué? Si el Señor dice que le pidamos y Él nos los concederá. Entonces, ¿cómo podemos entender si ellos necesitaban, que Pablo necesitaba que ese tormento fuera quitado de él? Y creyó en su carne, en su naturaleza, en su humanidad, creyó que era merecedor que el Señor le escuchara su ruego y le complaciera esa petición. No le pedía riqueza, no le pedía comodidad, le pedía que le quitara eso que le atormentaba. ¿Y el Señor qué le respondía? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y esa es la gracia que nos debe es la gracia suficiente. ¿Cómo podemos comparar esa gracia? Es como si le dijéramos a un pececito en el océano, ¿necesitas más agua? ¿Sí? O a un ave volando ahí, ¿necesitas más espacio para volar? Pues así es la gracia de Dios. Esa gracia inmensurable que no tiene límites, así como Él lo es, así como es Dios, sin límites, eterno, inmensurable.
Así es la gracia que el Señor da y derrama sobre sus hijos. Bástate mi gracia. Y eso es lo que paseaba en mi mente. Yo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo tengo años batallando con el insomnio. Y le pido, Señor, yo creo merecer que el Señor me escuche y me quite el insomnio, siendo que pasé muchos años de alcohólico y de vago y trasnochándome y haciendo cosas que no tenía que hacer y maltraté mi cuerpo y mi mente. Y ahora creo que me merezco que el Señor me quite eso que me atormenta, ese enviado de Satanás que en las noches ahí está en mi mente quitándome el sueño y metiéndome pensamientos a veces que no me dejan relajarme. Pero en algún tiempo, les soy honesto, sí renegué y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me escucha? Yo quiero, aunque sea dormir 7 horas, 6, 7 horas continuas, que mi mente descanse, mi cuerpo descanse. Y empecé a comprender el significado de bástate mi gracia. ¿Por qué? Anoche dormí 2 horas, hermano. Y ahorita el Señor me tiene lleno de energía. Me tiene lleno de energía. O sea, no siento ni que no dormí, nada. Y he aprendido a aplicar esas palabras en mi vida. Bástate mi gracia en todo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros y poner por obra. Grábense eso. Pablo tenía un aguijón que le atormentaba día y noche constantemente, dice la palabra. Y era ruego al Señor. Y Pablo no era un cobarde. Pablo no era un cobarde que se quejaba de cualquier cosa. Ahí está la historia de los sufrimientos, la lista de todos los sufrimientos, y queda corta. Pues era más difícil para él llevar esta espina clavada, llevar este aguijón atormentándole. Era más duro para él, porque él se lamentaba, él se quejaba y lo llevaba en oración al Señor 3 veces, hasta que se dio por vencido. Y dijo, bueno, Señor, pues bástate mi gracia. Y dijo, bueno, ahora dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, entonces ya no le voy a pedir al Señor. Al contrario, me voy a llenar de gozo en mis tribulaciones, en mis debilidades. ¿Por qué? Porque es a través de esa debilidad que el poder de Cristo, como dice el canto, viene a mí y se manifiesta el poder de Cristo en mí, en esas debilidades. Entonces dice Pablo en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo, como decía el canto. Poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, y esa es la clave de soportar cualquier aflicción, y es la esencia de la fe, es el amor a Cristo. Y Pablo aquí da la respuesta de todo. Dice, ¿por qué? Por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Él se gozaba. Él cantaba encerrado en los rincones de las cárceles. Alababa y glorificaba al Señor en vez de lamentarse y de quejarse. Él había experimentado la mano de Dios en muchísimas situaciones difíciles. Y esta no iba a ser la excepción. Él mostraba el gozo en Cristo en sus debilidades. Y dice, me voy a gozar en Cristo, en mis debilidades, en mis afrentas. En mis afrentas, ¿por qué? Porque muchos se burlaban de él. En necesidades, tenía necesidades en su caminar, en su ministerio. En persecuciones, me voy a gozar en mis persecuciones. En angustias, me voy a gozar en ellas. ¿Quién de nosotros se goza cuando está todo angustiado? Que le digan, ¿te queda un mes de vida? ¡Ah, oh, qué gozo! Nadie de nosotros va a decir eso. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte.
¿Cómo vamos a ser fuertes en nuestras debilidades? Pues él dice que cuando es débil, es fuerte. ¿Por qué? No era él. Porque entonces es cuando obraba el poder de Cristo en él. No hay duda de que si Cristo está en nosotros, todo lo puedo en Cristo, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí sí, en esas situaciones, sí hay que aplicar ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vamos a orar para gozarnos. En nuestras debilidades. Llevarnos a casa en la mente este pasaje de Pablo y que nos sirva para cuando estemos en aflicción o en cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier problema, decirnos, bástate mi gracia. El Señor nos dice, bástate mi gracia, y gozarnos en esa gracia maravillosa que es el poder de Cristo obrando en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras situaciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que todo lo que pasa en la tierra está controlado por tu poder, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, por esta familia. Y gracias, Señor, por hacernos parte de ella. Bendícenos, Señor, y bendice a cada uno de los que estamos aquí en el resto de este día, Señor. Y aquellos que están viajando, Padre, tráelos en sana paz. Y bendícenos durante esta semana, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en todo, Señor, y que podamos vivir, Señor, en tu luz, en tu justicia, en tus verdades, en tu amor, Señor. Buscar siempre, Señor, hacer tu voluntad por encima de la nuestra. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte en todo lo que hagamos en esta semana que comienza. Danos hoy tu bendición, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.